Muy buenos días, estudiantes. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la materia, que es todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. La masa se la mide en kilogramos o en gramos. Los instrumentos utilizados pueden ser una balanza o una báscula. Y el volumen es todo aquello que un cuerpo ocupa en el espacio. Y el instrumento para medirle el volumen son los llamados vasos medidores, como son las probetas, como son los vasos precipitados. Las partículas fundamentales que constituyen la materia se las conoce como átomos. Se dice que hoy en día conocemos más o menos 118 átomos de diferentes elementos químicos. Algunos se encuentran en la naturaleza, como es el oxígeno, el nitrógeno, el mismo carbono, pero otros se tienen que obtener de la manipulación del ser humano en el laboratorio, por decir algo, el ácido sulfúrico, el bicarbonato de sodio, los biocombustibles. Los átomos están formados por unas partículas subatómicas. En el centro del átomo se encuentra el núcleo y en el núcleo se encuentran los protones con carga positiva y también se encuentran los neutrones que carecen de carga eléctrica. Y los que andan aquí en estas órbitas u orbitales son los electrones que tienen carga negativa. Hay dos clases de materia, las sustancias puras y las mezclas. ¿Qué son las sustancias puras? Son sustancias formadas por un solo tipo de materia o una clase particular de la misma. Ellas presentan unas características, ¿no? Sus composiciones fijas, dice, ¿no? Sus propiedades la diferencian de otras como el color, el sabor, el olor y la composición. Sus componentes no pueden separarse por métodos físicos. Es decir, se tienen que utilizar elementos químicos, por decir algo, la destilación, ¿no? Que eso es un instrumento para separar mezclas de estas, de sustancias de estas características, como es el magnesio, el azufre, el cobre, el aluminio. Las sustancias puras se clasifican en dos grupos, que son los elementos y son los compuestos. ¿Qué son los elementos? Son sustancias constituidas por la misma clase de átomos. Los elementos pueden estar en la atmósfera, lo que habíamos dicho anteriormente, el hidrógeno, como el oxígeno, el nitrógeno. En los alimentos también pueden estar, ¿no? Como el hierro que se encuentra en las espinacas o el calcio que se encuentra en la leche. Los elementos se identifican por medio de símbolos químicos, los cuales constan de una o dos letras. Por decir algo, mira, el oxígeno consta de una sola letra y tiene que estar, la primera letra siempre va a ser en mayúscula. O pueden estar formados por dos letras, como en el caso del hierro, está formado por la F que va en mayúscula y la E que va en minúscula, es decir, la fórmula química del hierro es Fe. Los elementos en la tabla periódica están organizados de acuerdo a sus características físicas y químicas y se pueden clasificar en tres grandes grupos, como son los metales, los no metales y los metaloides. Y esta es una tabla periódica, estudiantes, los no metales que son de color amarillo, los metales que están aquí de color verde y los metaloides que forman el zigzag. Aquí están las características claras de cada grupo. Los metales que se caracterizan por ser brillantes, maleables, dúctiles, o sea, duros, buenos conductores de calor y electricidad. Los no metales, todo lo contrario a los metales. Y una característica muy especial de ellos es que son quebradizos, son frágiles, ¿no? Entonces, estos no metales que se encuentran acá al lado derecho, los tenemos en tres estados, ¿no? El carbono, míralo aquí el carbono, que está en estado sólido, el bromo, que es la fórmula química Br, está en estado líquido, y el cloro, Cl, que se encuentra en estado gaseoso. Los metaloides tienen características tanto de los metales como de los no metales, pero ellos tienen algo muy especial que son conductores de calor y de electricidad, obviamente menos que los metales, ¿no? Como características similares a los no metales. Entonces aquí están los metaloides, los que forman el zigzag, habíamos dicho anteriormente, como por ejemplo el boro, el silicio, el germanio, el arsenio, el Sb, el antimonio, el telurio y el At, el astato. Estos que están aquí, estudiantes que están en el grupo 2, son gases nobles, ¿no? Pero sí también hacen parte del grupo de los no metales, como el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Dentro de las sustancias puras que habíamos hablado que estaban los elementos, pero también están los compuestos
Entonces están constituidas por moléculas que forman la unión química de 2 o más átomos. Por ejemplo, el agua, mira, está formado por 2 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. El ácido fosfórico es otro ejemplo, está formado por 3 átomos de hidrógeno, ese 3 se llama subíndice, 3 átomos de hidrógeno, 1 de fósforo, pero aquí nunca va a aparecer el 1, y 4 átomos de oxígeno. Los compuestos se clasifican según su número de elementos y según la naturaleza química. Según su número los compuestos, según su número de elementos, pueden ser binarios, ternarios y cuaternarios. ¿Qué quiere decir binarios? 2, ¿no? Están formados por 2 elementos, como por ejemplo el dióxido de carbono. Mira, está formado por 2 elementos, por carbono y 2 átomos de oxígeno. Los ternarios están formados por 3 elementos. Por ejemplo, el ácido sulfúrico está formado por 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Entonces, mira, hidrógeno, azufre y oxígeno. 1, 2, 3 elementos. Y los cuaternarios son los que están formados por 4 elementos. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio. 1, 2, 3 y 4. Un átomo de sodio, un átomo de hidrógeno, un átomo de carbono y 3 de oxígeno. Según la naturaleza química, los compuestos pueden ser orgánicos e inorgánicos. Cuando yo hablo de compuestos orgánicos, me refiero a que estos compuestos, su elemento principal es el carbono, la C, el carbono. Pero junto con el carbono hay otros átomos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, ese. Y por ejemplo, los carbohidratos, que son todos los azúcares, las proteínas, los ácidos nucleicos como el ARN y el ADN, la glucosa, la sacarosa, la celulosa. Aquí les he puesto unos ejemplos para que ustedes se den cuenta que los compuestos orgánicos están formados por átomos de carbono. Míralo aquí, ¿no? Estas partes. Los compuestos inorgánicos, todo lo contrario de los orgánicos, no tienen el átomo de carbono como su principal componente, sino que están formados por los demás elementos químicos, como por ejemplo la sal de cocina, que su fórmula química es NaCl, es decir, Na se llama sodio, si lo miramos en la tabla periódica, Cl, el cloro, acuérdense que es un no metal que se encuentra al lado derecho. Entonces dirán ustedes, pero profe, aquí hay un carbono. No, no señor, carbono, este no es un carbono, este es Cl es la fórmula química del cloro, ¿no? Sino que unidos los dos forman la sal y este es un compuesto inorgánico. De la materia son las mezclas, están formadas por 2 o más sustancias que al unirse no reaccionan químicamente, o sea, no vamos a formar otras reacciones químicas, sino que se forman son sustancias que conservan sus propiedades físicas de forma constante, tanto físicas como químicas. Hay 2 clases de mezclas, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. ¿Qué son las mezclas homogéneas? Son aquellas que no se puede observar a simple vista sus componentes o sus partículas y presentan una sola fase. Como por ejemplo, mira aquí, una sola fase. Están lo que es las gaseosas, ¿no? O acá esta combinación que hago. Leche, banano y azúcar. Y lo licuo aquí me da una malteada, ¿no? Digámoslo así. Y entonces esto yo no puedo observar a simplemente el banano o la leche o el azúcar, entonces es una mezcla homogénea. Y las mezclas heterogéneas, todo lo contrario, ¿no? Son mezclas que yo puedo mirar las partículas o sus componentes a simple vista y se presenta en 2 fases, como por ejemplo aquí el caso, mira, el caso de la mezcla del agua con el aceite. Mira, yo miro acá el agua y arriba está el aceite. Y en este caso acá una ensalada de frutas, aquí mira, este conjunto de minerales que hay son partículas que se las puede observar a simple vista. Eso es todo, mis estudiantes, todo lo relacionado con la materia. Espero que me hayan comprendido y muy juiciosos a desarrollar el taller.